¿qué mezclaste y esta pasión por el dibujo, cómo te encaminaste al tema del diseño y a encontrar esta beta con estos artistas? Bueno, en realidad yo no, en ese momento no sabía que eso era diseño. Veía las carátulas y eran dibujos o fotos, pero no tenía incorporada la palabra diseño. Estamos hablando de fines de los 60, principios de los 70, ¿no? Este, Después tuve la suerte de que en el liceo había muchos amigos que eran músicos o intentaban ser músicos, y uno de esos grupitos yo les hacía los textos de las canciones, banditas de rock and roll, ¿no? Tan espantosas las músicas como los textos que yo escribía, obviamente, ¿no? Pero bueno, ahí era un poco ese empezar. El, el escribir y el estar vinculado a algunos músicos me llevó a que me pidieran esas primeras carátulas, ¿no? Sin tener mucha idea, ¿no? Por ejemplo, mi primer carátula de un long play fue de contraviento. Yo no sabía que podía ampliar y reducir, entonces empecé a hacer el dibujo de la carátula y si me equivocaba, tiraba y empezaba de nuevo, y así lo hice, no sé, 10, 12 veces hasta que quedó esa, supongo más que por cansancio que porque haya quedado bien. Bien. Pero bueno, todo lo hacía dibujando a mano, tampoco sabía que podía recortar y pegar para emparchar algunos errores, y así fue que empecé. La tercer carátula, me acuerdo que también hice la ilustración, obviamente que al tamaño, 1:1, escala 1:1, y dejé el espacio para la tipografía, que tampoco sabía que se llamaba tipografía. Y dije, bueno, está, en la imprenta marqué y dije, bueno, ahí yo quería una letra común, eh, que obviamente no quería decir nada. No. Para mí común en el imaginario sería una helvética todo minúscula, terminó siendo Bauhaus todo mayúscula, y ahí dije, bueno, está, si quiero hacer esto, que realmente quería hacerlo, voy a tener que aprender. Y aprender en ese momento era tratar de hacerse amigo de algún veterano y que te vayan tirando algunos piques y algunos conocimientos, esos conocimientos que en definitiva los fui haciendo metiendo la pata, ¿no? Trabajando y metiendo la pata. Eso me llevó a trabajar en una imprenta, con lo cual ahí empecé a conocer bastante más de todo ese mundo, ¿no? Y ahí en la imprenta, ¿tu laburo cuál era? No, bueno, en la imprenta trabajé en la parte de encuadernación, en la parte de impresión, en la guillotina, para después recién llegar al taller de diseño, ¿no? De armado originales que en realidad tenían muy poca creatividad, porque eran cosas que a veces eran facturas, recibos, volantecitos, libros, empezar a armar libros. este, pero bueno, pero eso me permitió también tener algún conocimiento de cómo se imprimía, de cómo se armaban los originales y demás. Por ese tiempo, además, nosotros formamos un grupo, una cooperativa de poetas, Ediciones de Uno, en el 82, y yo me encargaba ya ahí de todos los diseños de los libros. Este, que se hacían, las carátulas se hacían con máster de papel, a una tinta, imprimiendo en una multilíquera espantosa, los rodillos estaban todos hechos paté, por lo tanto era imposible hacer ni registro ni plenos, pero bueno, el trabajar con mínimos recursos también lo que te permite es sacar partido de lo que tenés. Tenés que trabajar con chauchas y palito y con eso tenés que revolverte, ¿no? Entonces, a mí no me preocupa trabajar en una tinta o dos tintas. Hoy por hoy ya las imprentas trabajan todo cuatro tintas, nadie piensa en una carátula dos tintas, tres tintas, preparar color ya es un lío porque todo se imprime cuatro tintas. Pero yo me formé trabajando imprimiendo carátulas a una tinta. A dos tintas ya era un privilegio, ¿no? Tres tintas ni hablar, ¿no? La primera carátula de Fernando Cabrera es un fotocromo, que es un mínimo, que es la camiseta, solo hay color en la camiseta del ciclista. Es una ilustración de Cecilia Stiesarán, yo hice el diseño, compuse la tipografía,
y se usó se pagaba un mínimo el fotocromo, o sea, la separación de color fotográfica, se pagaba un mínimo. Yo usé el máximo del mínimo para el color de la camiseta. Después todo lo demás era en Astralón. Qué bárbaro. Pero bueno, se trabajaba así. ¿De eso hay ejemplos en este catálogo? De estos Sí, primeros. sí, Ah, claro. ¿y cuál? Las primeras carátulas de Cantalizo, de Contraviento. Mira, a ver, En todo caso porque me las justo acá. mandás después. Sí, cómo no. Ahí está. Este, Mira, al principio de todo, cuando está la carátula hay unas revistas y después aparecen las dos carátulas de Contraviento Sí, y enseguida está El viento en la cara, con un ciclista. Ahí está, y verás que solo hay color en la camiseta del ciclista. correcto. Eso es un LP, y ahí está la de Cantalizo también, que ves que aparece ahí todo mayúscula, Cantalizo. Yo me imaginaba esa helvética y terminó esa Bauhaus espantosa, ¿no? Pero bueno. Mándame después en buena definición estos ejemplos, así los ¿Cómo no? tenemos ahí en pantalla, grandes. Bárbaro. ¿Por qué te dicen Maca? Bueno, en el liceo, en una rabona, que nos escapamos con unos amigos, las rabonas siempre empezaban con una vitalidad enorme, y nos sentíamos que éramos unos rebeldes bestiales, ¿no? Porque faltábamos a clase y demás. Eso, la primera hora era así. Al rato nos empezamos a aburrir. Y ahí íbamos caminando por la calle, yo iba un poquito atrás y un camionero me gritó, dale macachín. Los macachines son unas florcitas silvestres que yo en ese tiempo era muy flaco, ahora soy flaco, pero en la adolescencia era tremendamente flaco, una especie de espineta, ¿no? Y muy rubio. Las florcitas estas son amarillas y tienen una raíz muy, muy larga y fina. Y bueno, en la Rabona todos mis compañeros empezaron a decirme macachín, 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 como si me molestara, cosa que no me molestó en lo más mínimo. Quedó ese sobrenombre durante mucho tiempo y después con el tiempo se achicó a Maca. Yo supongo que en unos años me van a llamar M simplemente, ¿no? Por esa devaluación que se va haciendo. Te va consumiendo, ¿no? Te va consumiendo. Claro. Che, pero a mí una de las cosas que me deja absolutamente sorprendidísimo es como a lo largo de los años uno va recorriendo esta exposición y a lo largo de los años es como que uno va viendo los movimientos de las artes visuales en tus carátulas. Claro, claro, porque yo recorrí un tiempo en esos 40 años donde hubo cambios tecnológicos muy, muy importantes. Eh, Desde cómo se generaban los originales a los sistemas de impresión, ¿no? Las primeras carátulas eran un sistema de impresión, eran, por supuesto, malos los diseños, pero no solo eso. Los papeles eran muy malos, las tintas eran muy malas y las impresoras eran muy malas. Eh, Hoy por hoy, los sistemas de impresión, eh, yo trabajo generalmente con una imprenta que es Mastergraph, y realmente tienen que hacer un esfuerzo muy grande para imprimir mal, porque la máquina ya de por sí te ajusta prácticamente todos los niveles de impresión. Digitalmente, vos ves en una pantallita cuánta cantidad de tinta está pasando por cada una de las partes. Entonces, si imprimís mal, es porque realmente querés. Antiguamente era una cosa muy a suerte y verdad, tratar de que quedara bien las cosas, ¿no? Y a la vez, las cartulinas que se imprimían, al poco tiempo ya estaban manchadas, las tintas eran muy malas, y bueno, tuve la suerte de atravesar tecnologías bien distintas, ¿no? Pero a la vez Desde, también los estilos pictóricos, ¿no? sí, claro, también, o sea, una herramienta te va condicionando la forma de trabajar, ¿no? O sea, no es lo mismo si yo estoy usando un lápiz graso
que si estoy usando un pincel con Ecoline, o si estoy haciendo un collage digital, o si lo estoy haciendo el collage manualmente, ¿no? Yo sigo trabajando manualmente, me sigue gustando el sonido del lápiz sobre el papel, la rajadura de un papel, los olores de la tinta, todo eso me sigue gustando. Más allá de que escaneo, meto en el escáner cualquier cosa, desde una chapa hasta papeles, a cartones, a cualquier cosa, ¿no? O fotografía. Viruta de Sí, pero lápiz. sí, lo que sea. De última, más allá de las técnicas, ¿no? que puede haber para hacer un dibujo, un collage, una fotografía o lo que sea, lo importante es el concepto, o sea, que este libro que tengo que hacer la carátula, ¿de qué se trata? Pero no solo de qué se trata, porque, a ver, la novela puede ser una historia de amor que se conocen en el liceo, que se separan y después de viejo se vuelven a encontrar. Bárbaro. Ahora, esa novela, si te la cuenta Macedonio Fernández, es una novela, si te la cuenta Onetti, es otra novela, y si te la cuenta Roberto Art, es otra novela. Más allá de que el cuentito es el mismo, lo que pasa realmente es muy distinto. Entonces, el cromatismo, eh, la forma de generar un dibujo o una imagen tiene que ser distinta. La tipografía, todo ese conjunto tiene que ser distinto. Y encontrar la retórica de ese cuentito, me parece que no es tanto el cuentito, sino cómo se cuenta. Entonces, mi trabajo pasa por ahí, o el trabajo de un diseñador tiene que pasar por ahí. Por supuesto, por supuesto Yo que... obviamente A ver, me leo toda la novela, me leo todos los libros, me escucho todos los discos y varias veces. eso, Este, y ahí es donde te empieza a surgir las imágenes en la cabeza. claro, claro, claro. Tratar de bucear dentro de ese libro. No, que el escritor o que el editor me cuente de qué se trata el libro, a mí no me sirve para No nada. te sirve. Mm. No me sirve para nada, porque de repente el, la imagen se genera a partir de una escena mínima en la novela. Pero yo tengo que saber cosas de esos personajes, cómo se visten, cómo caminan, eh, que de repente ni siquiera están en el texto, están por fuera del texto, pero yo tengo que hacerme toda la película. Este, Esa es mi forma de trabajar. Yo sé que hay otros diseñadores que trabajan de otra manera. Bueno, fantástico, cada cual hace... Y pierdo tiempo, y bueno, perderé tiempo, pero a mí no me molesta leerme el libro. Al contrario, lo tengo que hacer y siento que es mi trabajo. Me pagan para hacer eso, para saber mucho de esa novela. De De esa alguna novela manera a un libro de poemas. vos sos además el vendedor de ese disco o el vendedor de ese poema, de ese libro, pero de alguna manera uno termina comprando por la carátula a veces. Y sí, muchísimas veces, ¿no? Y hay músicas que nosotros tenemos en la cabeza que las escuchamos y ya vemos la carátula del disco, ¿no? O sea, temas de los Beatles, Un día en la vida es la carátula de Sgt. Pepper. No tiene otra imagen. Exacto, Y así sucesivamente, ¿no? exacto. Eh, Discos que nosotros hemos escuchado 1000 veces están totalmente asociados a esa carátula. Eh, Tal vez con el tiempo eso cambie, porque hoy por hoy la forma como la gente escucha música es distinta. Ya no es el disco. Eh, me pasó dando clases que les preguntan a los muchachos de 20 años, ¿cuáles fueron los 3 últimos discos que se compraron? Ah, yo nunca me compré un disco. No es que no escuchan, bajan las músicas y demás. Entonces, ya hay un cambio de conducta, ¿no? O sea que eso ya no trabajás más en carátula de disco porque no se editan más. Sigo trabajando, se siguen editando muchísimo menos, pero bueno, ahora por ejemplo estoy haciendo la carátula del último disco de Walter Bordoni, un cantautor uruguayo, ¿no? Pero que él ya me pasó las músicas, todavía están sin mezclar, faltan algunos de los arreglos, algunas de las músicas, pero yo
prefiero escuchar incluso esas grabaciones previas, que es un poco, que a veces no distan mucho de lo que es la toma final, digamos, ¿no? Porque faltan algunos instrumentos, porque los niveles de algunos de los instrumentos varían, pero me interesa charlarlo, ir conversándolo con los músicos. O sea que, digamos, cuando creas este producto artístico, ¿hay un diálogo con el autor, ya sea en caso del escritor como el músico? Generalmente lo hay, sí. 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 Yo en estos casos, eh, ya sea como editor o ya sea como diseñador, lo único que quiero es que cuando termine el proceso, los dos estemos de acuerdo, los dos estemos contentos, sea el escritor o el músico y yo. O sea, no, en esto no puede pasar de que uno de los dos esté desconforme. Si uno de los dos está desconforme, el proceso estuvo mal. Los dos al final tenemos que estar contentos con este producto, orgullosos de lo que está, del resultado final. Si yo no estoy orgulloso con el resultado final de una carátula, no tiene sentido haberla hecho, aunque la cobre. Cobrarla, ¿cuánto le cobré? $100, $200, $300, me lo voy a gastar igual. ¿Cuánto me va a durar? ¿Una semana, 2 días, un día? Ahora, la carátula va a quedar. Toda la vida, claro. Entonces, yo tengo que estar conforme con esa carátula. Lo del precio lo discutiremos, bueno, fantástico. Igualmente, ese precio, lo cobre mucho, poquito o muchísimo, me lo voy a gastar. Se va a desaparecer. ¿Te ocupás también de la parte interior del libro, en el diseño interior o solamente Sí. las tapas? No, en los libros generalmente yo parto del interior del libro. O sea, en la novela generalmente no hay mucho misterio. Hay que definir una caja de texto, márgenes superior, inferior, interior, exterior, un foliado, una tipografía, una interlínea, pero en definitiva tiene que ser bastante estándar. En una novela no hay que joder mucho. Es ¿Y los libros como cuando vas al... ilustrados? Eh, Ahí sí, un libro de poemas generalmente tiene otras posibilidades. Eh, bueno, una novela tradicional. Hoy por hoy también la novela es un envase eh, que permite cualquier cosa. Dentro de una novela puede haber de todo, ¿no? Desde una carta, desde un poema, desde cualquier cosa. Una novela tradicional no tiene un formato estándar y lo que tenés que hacer es no joder mucho, como diseño. ¿Por qué? Porque en la novela vos tenés que meterte en la trama de la novela. Nada te tiene que llamar la atención. Es como cuando vas al cine. Si vos estás en el cine, estás pensando la forma que tiene la butaca o cómo está pintada la pared, se te escapó el asesino. Ya perdiste. Y en la novela pasa lo mismo. No jodas mucho, dejá que hable la novela. Ahora, tenés la carátula, hacé la carátula, divertite con la carátula, tratá de generar una imagen pertinente de esa carátula, de que el estilo de la imagen o de la composición corresponda al estilo de la novela o el estilo en el cual fue escrita la novela. Y nada más. Pero hay otros libros que te permiten otros diálogos donde la tipografía, la elección tipográfica, el color, el fondo del papel, qué papel, si es un papel coteado, si es un papel mate, si es un papel blanco, si es ahuesado, si eso lo vamos a fondear con otro color, cómo son los márgenes, cómo son el espacio circundante, si es una mancha de texto apretada o aireada, eh, si hay un aire circundante generoso o apretado, ¿de acuerdo? No es lo mismo un poema de Lezama Lima, que es denso, que un poema eh, yo qué sé, de Liber Falco, o Benedetti, donde es una cosa mucho más llana, entonces eh, tenemos que el cuerpo de la tipografía tiene que ver con el volumen de la voz, si el tipo está hablando en secreto, bueno, entonces tendremos que usar un cuerpo 8 o 9, si está hablando a los gritos, entonces tal vez vamos a un 12 o un 13 o un 14, o sea, todo eso tiene que ver con el texto, Claro. con meterse en el texto. Claro.
Y una vez que tenemos el interior, que sabemos cómo es los códigos que estamos en el interior, eso me va a dar la pauta de lo que es el exterior, o sea, la carátula. La carátula tiene que estar dada desde el interior hacia el exterior, no al revés. No puedo generar primero la carátula y después llevar todo el libro a la estética de la carátula. No, el que me tiene que dar la estética es el poema. Yo tengo que ser fiel al poema, no el poema fiel a mi carátula. Porque si no, soy un atrevido. Todo lo que me estás contando ahora me toca muy de cerca, porque el 12 de marzo editamos un libro. Yo soy ilustrador de ese libro y un compañero hace unos cuentos que se llama El viaje, Cuentos de Amor y Tupamaros. Donde, bueno, es un libro donde cada cuento está ilustrado con obra mía. En algún momento te lo voy a mandar para que nos hagas algún Por favor, juicio sí. crítico. Una de las cosas que me dejó también absolutamente sorprendidísimo es el uso de la tipografía y cómo juegan las letras y las tipografías en estas carátulas. Es todo un capítulo el tema de las letras, de las mayúsculas, de los ocultamientos de ciertas palabras y letras, ¿no? Contame algo de eso. Y bueno, a mí me pasó que lo que te contaba, de que de las primeras carátulas metí la pata por no tener idea de tipografía, y ahí me empecé a meter en el tema. Todo el desarrollo de la tipografía para mí es muy importante, porque de última es la representación visual del texto. Entonces, hay que tomarlo con mucha seriedad, con mucho respeto, y tratando de representar fielmente lo que pasa. Yo soy docente de tipografía y cuando empecé a dar clases de diseño, me di cuenta que uno de los problemas mayores que había era con la tipografía, ¿no? Entonces, bueno, traté de profundizar cada vez más en ese tema. Pensemos que el desarrollo, hoy por hoy, compraste una computadora y ya viene con un montón de tipografías, de las cuales muchas de ellas no sirven para nada, o sirven simplemente para poner el nombre de la tipografía. El desarrollo de la tipografía, el primer alfabeto fueron 1500 años antes de Cristo. Cuando tenemos el Imperio Romano ya tenemos nuestro alfabeto latino con las mayúsculas. Cuando Colón llega a América pasaron otros cantidad de años y el desarrollo de la tipografía en Latinoamérica tiene casi 20, 30 años, muy poco. Entonces, tenemos que trabajar con mucho cuidado. Argentina tiene un desarrollo tipográfico muy fuerte a partir de Rubén Fontana. Y bueno, me parece que hay todo un desarrollo que hay que tomar en cuenta desde el diseño de las tipografías al uso de las tipografías. Tratar de... hay una cierta polución tipográfica. Entonces, bueno, ¿qué pasa si nosotros te decimos, bueno, decirle muchacho, vos tenés solo 10 tipografías? A ver, ¿cómo podés hacer si tu máquina tiene memoria para 10 tipografías? ¿Cuáles 10 tipografías elegirías? Obviamente que si esos fueran colores, decís un amarillo, un rojo, un azul, tengo que tener. Bueno, a ver, ¿cuáles 10 tipografías harías? Y bueno, alguna romana antigua vas a tener. Algo que venga por el lado de las Garamond, alguna tenés que tener. Alguna romana moderna por el lado de las Bodoni tiene que haber. Si vamos a las palos secos, alguna humanística, alguna grotesca, y así sucesivamente, ¿no? Ahora, si nosotros conocemos profundamente 10 tipografías, ya podemos diseñar. Lo que pasa que, ¿qué hacemos? Nosotros agarramos el mouse, empezamos a cliquear, y entonces vamos poniendo, seleccionamos una palabra y vamos poniéndole tipografías, una, otra, pero no te muestra toda la tipografía, lo que te muestra es esa palabra, esas escasas letras.
Pero para elegir una tipografía tenemos que saber qué necesitamos de esa tipografía. Mayúsculas, minúsculas, números, signos, si necesitamos versalita, si necesitamos bold, si necesitamos cursiva, si necesitamos bold y extra bold, y así sucesivamente, ¿no? O sea, podemos tener un tratamiento superficial de la tipografía, pongo la palabra que necesito y nada más, o un conocimiento más profundo. Conozco toda la tipografía y sé cómo trabaja en un cuerpo 8 y en un cuerpo 20, y en cada una de las gamas seriales.